Hoy trabajaremos en la parte de técnicas de investigación. Para desarrollar este contenido vamos a basarnos en clases anteriores que ya hemos trabajado. Vamos a basarnos especialmente en los tipos de fuentes de consulta que usted podrá utilizar para desarrollar una buena técnica de investigación. Como usted recordará, las fuentes de consulta que usted puede utilizar para realizar su técnica investigativa son las siguientes. La primera, puede usted utilizar un diccionario en el que va a aclarar aquellas dudas de ciertas palabras que usted desconoce su significado, a veces por falta de conocimiento o por poco uso de las palabras. Los tesauros, que son palabras de uso de sinónimos y antónimos que usted también puede adquirir para facilitarse el uso de palabras que van a significar en cierta manera según su contexto lo mismo, pero que se van a escribir de diferente manera o bien que van a tener un significante totalmente diferente. Las enciclopedias, que son aquellos tipos de diccionario más avanzados, más estudiados, que van a abarcar un tema específico y que en este puede encontrar usted ilustraciones o información más afín, más concreta, más definida y un poco más exteriorizada a lo que significa la palabra o contexto o tema que usted está abarcando. Luego tenemos que las fuentes de consulta las vamos a dividir. Acá solamente vamos a abarcar dos, pero ya usted sabe que existe también una terciaria. Las primeras, que son aquellas fuentes de consulta de primera mano que no han sido modificadas, y las secundarias, que ya llevan una modificación en sí. En los tres ejemplos primeros que yo le estoy dando, los diccionarios podrían ser parte de la primaria y al igual que el tesauro, y la enciclopedia podría ser parte de la secundaria porque, como ya les decía, este lleva un proceso más allá de investigación. Las técnicas de investigación, según la forma en cómo usted las va a realizar, las vamos a dividir en dos grandes rasgos, de una manera deductiva y de una manera inductiva. Veamos cuál es la diferencia entre ambas. Primero, una manera deductiva va a participar o va a partir de lo más grande a llegar usted a lo más pequeño. Según la definición que tenemos acá, dice, se parte de una afirmación general para llegar a afirmaciones más específicas. Cuando nosotros nos referimos a afirmaciones generales, por ejemplo, yo le puedo decir que en la situación en la que actualmente estamos atravesando como sociedad o como mundo, como territorio, ya podemos decir que el COVID-19 se expande para Guatemala, llegando a 146 casos hasta ayer a las 6 de la tarde. Sin embargo, vamos a llegar nosotros, tenemos que desglosar esa información desde lo más grande que tenemos ahorita en Guatemala y llegar hasta el punto donde se originó la enfermedad, que va a ser en Wuhan, China. Ahí puede usted indicar cómo fue el proceso en el que se desarrolló esta enfermedad. Y el proceso inductivo es lo contrario al deductivo. En el inductivo, usted da inicio con la parte primordial, con lo más sencillo, con lo más básico. Entonces usted podría iniciar que el COVID-19 fue una enfermedad que se generó en China, que le dio a un paciente por ingerir algunos animales no domésticos, ¿ya? Y que actualmente en Guatemala ya contamos con 146 casos. Entonces usted inició en una manera inductiva desde la base, desde la premisa, y llegó hasta el nivel más alto, que fue cómo se encuentra el país en Guatemala. Mientras que la deductiva, insisto, usted inicia con lo general, cómo estamos actualmente, y va a terminar con lo particular. Por eso dice, se parte de una afirmación general, porque decir que Guatemala es parte de los países afectados por el coronavirus ya es una afirmación que todos conocemos, para llegar a afirmaciones específicas que van a ser aquella base que va a mantener toda su investigación. Según la forma en cómo usted va a recolectar los datos de su investigación, los vamos a dividir en dos. En una técnica de investigación cuantitativa nos referimos a cuando usted va a reunir datos de manera numérica. Quiere decir que, por ejemplo, si yo llego a su clase y les digo, levanten la mano a quienes completaron su lectura previa, y solamente la van a levantar 5 y 11 no. Entonces, esa es una investigación de manera cuantitativa, porque los datos que yo voy a tener
son numéricos y estos me ayudarán a comprobar mi hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es un interrogante que yo voy a tener al inicio de mi investigación y al finalizarla yo voy a definir si es verdadera o es negativa. Cuando nosotros nos referimos a una forma cualitativa, es lo contrario del anterior. Cuando hablamos de forma cualitativa, esta se va a basar en la recolección de datos, pero sin medición numérica. Por ejemplo, si yo llego y les digo, bueno, a ver, ¿cuál es su comida favorita? Y todos van a escribir cuál es su comida favorita. No establezco parámetros, no les voy a decir yo, elijan entre hamburguesa o pizza. No, no, no. Aquí va a ser cuál es su comida favorita. Unos van a decir que, por ejemplo, hamburguesas, otros que prefieren comer fruta, otros que prefieren ingerir, ¿qué le diría yo? Pollo, carne, etcétera. Entonces no hay un dato, un parámetro, como yo le digo, ni hay un dato numérico, no hay tampoco un rango en donde yo le voy a decir o elige entre este o este, dígame sí o no. Acá no está válido. Por lo regular se aconseja utilizar una fuente de información o una recolección de datos de manera cualitativa, porque si usted va a tener más amplitud de conocimiento acerca del tema en el muestreo que usted va a abordar con su grupo de investigación. Ahora, dejando atrás la forma en cómo usted va a iniciar su investigación, ya sea de manera deductiva o inductiva, de lo general a lo particular o viceversa, cómo va a recolectar sus datos de forma cuantitativa o de forma cualitativa. Pasemos a las técnicas de investigación. Recordemos que una técnica de investigación me va a servir a mí como investigadora para profundizar en el tema que yo voy a investigar. No puedo decir que voy a ir a investigar al señor de la esquina y le voy a preguntar acerca de el conflicto armado interno en Guatemala si él no lo vivió. Y él me dice, mire, fue un suceso que se dio en 1730. Todos sabemos que no es así. Y yo voy a basar mi investigación y voy a afirmar que el conflicto armado interno se dio en 1900 o en 1730, cuando sabemos que no es así. Entonces, para hacer una buena investigación, usted va a aplicar las siguientes técnicas que le pueden ayudar a enriquecer. Ojo, porque no es necesario utilizarlas todas. Sin embargo, sabemos que pues las tiene que poner en práctica, al menos algunas. La primera es observación. Como su nombre lo dice, usted va a simplemente ser admirador del contexto social que lo rodea para deducir o para negar, para afirmar la hipótesis que usted tiene. Solamente es observar. Luego la vamos a anudar con la última. Encuesta. Usted lleva una serie de interrogantes, ya sea de manera cuantitativa o de manera cualitativa, para un grupo de personas que va a tomar un muestreo. ¿A qué me refiero yo cuando decimos muestreo? Pues muestreo se refiere a un grupo de personas, por ejemplo, el primero básico B. Voy a tomar solamente 5 personas y les voy a preguntar a quién le gusta la pizza y a quién le gusta la hamburguesa. Y como los 5 dijeron pizza, yo voy a deducir que a toda la clase le gusta la pizza. Así es como se realiza una encuesta. Usted lleva una serie de interrogantes planteadas en una hoja y se las va a dar a los compañeros o a su grupo a investigar y le va a pedir por favor que la realice. Una encuesta siempre será anónima. ¿Qué es anónimo? Quiere decir que nombre no colocado. Luego tenemos la entrevista. Esta es un poquito más interesante porque usted como investigador tiene que llevar una serie de interrogantes planteadas que las va a proponer frente a su encuestado y le va a, perdón, a su entrevistado y le va a preguntar a usted. Cuando usted realiza una entrevista es necesario que todos sus apuntes vayan en una hoja listos para saber qué es lo que usted quiere conocer. Si yo voy a llegar, por ejemplo, con un médico que está analizando ahorita toda la situación esta de la pandemia y le voy a decir, mire, y como cuántos casos existen en Guatemala, y qué bonito su color de cabello, y yo ya no sé de qué hablar, no, yo quiero saber por qué se produce esta enfermedad, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas? Entonces yo voy a llevar mis preguntas planteadas y estructuradas de manera que no haya
una malversación en los datos que me vaya a confundir o que los datos me vayan a cambiar y que mi información vaya a ser totalmente confusa. Y luego tenemos el fichaje. Les decía que le iba a anudar a la primera porque usted cuando llega, observa y ve, por ejemplo, Shirley tiene unos bonitos zapatos y son de color rosado. Me gustan bastante, entonces yo voy a anotar lo que observe. A eso se refiere el fichaje. Fichaje simplemente es anotar las ideas que yo voy a ir obteniendo de las técnicas de. Ahora bien, cuando usted haya realizado sus técnicas de investigación, como le decía, son solamente 4, pero yo puedo basarme a un blog, a un libro, a una página de internet, ya, en donde yo voy a basar toda mi información. Ahora bien, ¿cómo le estructuro yo en un informe de investigación? Demos inicio con la primera, que va a ser la introducción. Por lo general o por lo regular, la introducción siempre la va a redactar usted de último. ¿Por qué la va a redactar de último? Porque usted lleva una previa investigación acerca de su tema. Si usted no conoce nada de la enfermedad del cólera, ¿cómo va a redactar usted una introducción? Lo más seguro es que copie, pegue de Wikipedia y tal vez los datos estén erróneos, tal vez haya hipervínculos que no lo llevarán a nada. ¿De acuerdo? Entonces una introducción se redacta al final cuando usted ya tiene conocimiento del tema. Es la esencia, es el centro, es ese primer plato que a mí me va a dar la sensación o el buen sabor de boca para seguir leyendo lo demás. Acá yo voy a anotar si esa información es verídica o no. Planteamiento del problema va anudado a la hipótesis. Es una interrogante o una situación que le va a generar o que va a ser su motor de investigación. Por ejemplo, si yo digo, yo voy a investigar acerca de la pobreza en Guatemala y voy a proponer que mi planteamiento del problema va a ser cuáles son las condiciones en las que viven las personas en Guatemala que sufren de pobreza extrema, ¿ya? Entonces, eso va a ser lo que me va a generar a mí. Aquí me da a mí la pauta para poder investigar lo que me sigue. Marco metodológico. Es cierto que en este marco metodológico es donde yo voy a desbozar todo lo que anteriormente hice, la observación, la encuesta, el fichaje y todo lo demás. Acá yo investigué por ejemplo, en un libro, en el libro de biología, qué es o cómo puede ingresar un virus a las células. Entonces voy a copiar literal esa información que yo tengo en mi libro y la voy a pegar a mi trabajo. Ya, acaba todo ese proceso, acaban sus encuestas, acaba el análisis de lo que la persona le dijo, la transformación de lo que usted obtuvo, ¿de acuerdo? Para pasar al análisis de resultados. Como les decía anteriormente, si de 16 personas yo tengo 5 que les gusta la pizza y 11 que les gustan las hamburguesas, bueno, yo voy a deducir o voy a analizar según lo que yo logré platicar con algunos que ya no quieren pizza porque en la tienda del colegio solamente eso les venden. Entonces que usted por ende está aburrido de comer pizza. Entonces por eso ya no quiere eso. Conclusiones. Es lo último de su informe de investigación. Acá vamos a afirmar o vamos a negar la hipótesis anteriormente planteada. Si yo decía, por ejemplo, que la pobreza en Guatemala, las características de esas personas era que todas viven en el área urbana del país, bueno, yo acá voy a estipular en una conclusión cómo llegué a esa conclusión, cómo llego a afirmar, porque yo fui, porque yo vi, porque yo sé que acá la mayoría vive en una situación precaria, que no tiene para comer, que vive debajo de los puentes, que viven aislados de la sociedad. Ya, la conclusión es la esencia de todo su trabajo. Esto es un informe de investigación. Estas son las formas de cómo usted puede investigar, así que ahora nos corresponde nuestro trabajo individual. Se me olvidaba. Acá, después de haber colocado nosotros las conclusiones, no podemos dejar atrás las referencias bibliográficas o las citas y referencias. Cuando nos enfocamos en esto, quiere decir que yo voy a citar a aquella persona que me
En las referencias, en las citas y en las referencias bibliográficas, vamos a anotar nosotros. Usted ya sabe cómo elaborar una referencia bibliográfica. Entonces acá usted sabe que coloca el nombre del autor, el nombre del libro, la página donde extrajo la información, la editorial, el país, el año, ¿ya? Si es una página de internet, es el mismo procedimiento, ya, solo que acá tenemos que citar nosotros las tigrafías que hayamos utilizado. Por favor, cuando usted realice un trabajo de investigación, acostúmbrese de que no solamente Wikipedia tiene la razón, sino hay más fuentes que le van a ayudar a usted a que realice un buen trabajo de investigación y a que usted pueda ser efectivo. Si usted analiza la información que tiene, usted va a poder llegar a ser un gran investigador. Pero si usted se queda solamente con lo que copió, pegó, ni siquiera lo leyó, entonces ahí hay problemas. Esto es, chicos, técnicas de investigación, manos a la obra con su trabajo individual.